Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Saludos, gracias por acompañarnos en esta emisión. Hoy en el espacio Los de la Unión, pues le propongo, digamos que mostrar algunos de los momentos significativos de nuestro espacio durante el 2024 a propósito de la participación de importantes figuras del ámbito cultural cubano. Hoy nos vamos a concentrar en proponerle la presencia de importantes arquitectos que estuvieron en este espacio durante el año que concluyó. Las ciudades y pueblos son parte esencial del patrimonio material del país, expresión de la memoria histórica y del proceso de formación de la identidad nacional. Por ello, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba ha tomado parte en el empeño por preservar los valores culturales de urbes y asentamientos, así como proyectar su desarrollo armónico y funcional desde miradas especializadas en el tema. Como organización de la vanguardia artística e intelectual cubana, la UNIAC juega un rol esencial en la sensibilización sobre el cuidado del patrimonio y el respeto por el trabajo de profesionales y entidades asesoras para defender los valores arquitectónicos y urbanísticos a lo largo del archipiélago, que también es una forma de salvar la cultura nacional. En los de la Unión, momentos significativos de 2024. A continuación, le propongo recordar la visita que nos realizó el arquitecto Humberto Ramírez. Hábleme un poco. ¿Pensó estudiar arquitectura? ¿Cómo vino esa decisión? Increíblemente sí. O sea, no sé por qué, nunca supe por qué. Ya vamos a hablar casi en pasado. Nunca supe por qué, pero desde niño realmente pensé estudiar arquitectura. O sea, eso pasa no siempre. Hay mucha gente que incluso ya está por empezar la universidad y no sabe qué es lo que va a escoger. Pero yo tuve muy claro siempre desde pequeño en mi casa, por ejemplo, en el patio de mi casa, que era un patio de tierra grande, yo hacía países, o sea, que le hacía dónde iba la ciudad y hacía un río. Y tenía había una especie de juego Lego mucho más sencillo que es lo que el Lego actual. Y yo hacía cosas que mis amiguitos no podían hacer. O sea, que realmente tenía esa facilidad indudablemente para ellos. O sea, que realmente siempre tan claro estuve que incluso no estudié bachillerato a propósito, cosa que en aquel momento era un poco visto, y quise estudiar construcciones desde el principio porque ya estaba mucho más ligado a la arquitectura, que sabía que iba a estudiar, y no perder un tiempo, que es lo que yo pensé en aquel momento de estudiar bachillerato, que bueno, era muy importante la formación, pero desde el punto de vista técnico no me cuadraba, y estudié. Y después construcción, entonces, eso le dio algunas herramientas para entender mucho mejor la arquitectura. Sí, no cabe duda. Estudié en la Escuela Técnica de Boyero, que era una gran escuela, después en Arte y Oficios, y entonces ya pude empezar en la universidad, en la Escuela de Arquitectura al fin. Se inaugura un lugar emblemático para los artistas, digamos que más recientes, la joven vanguardia artística de nuestro país, pero es un lugar que ha tenido una historia muy amplia y muchos han estado en ese lugar. Me refiero al Pabellón Cuba. Sí. Usted estuvo ahí en esa fundación. ¿Recuerda ese momento? Sí, eso es inolvidable. O sea, realmente... ¿Qué fue en ese momento el Pabellón Cuba? ¿Qué? No, en un momento determinado se empieza a buscar, había varias exposiciones porque se hizo el concurso muy importante, sumamente importante, el concurso para la victoria de Girón. En ese sentido, o sea, el monumento para expresar la victoria de Playa Girón. Y entonces, en ese sentido, se cogió lo que es hoy la Escuela de Economía, el retiro odontológico, y en varios lugares, o sea, venían exposiciones también de estudiantes, de ese encuentro de estudiantes, había que poner también exposiciones de los arquitectos también que venían, y Cuba tenía que hacer su exposición también, por supuesto, era el país sede en este sentido, ¿no? Y no había, se buscaron varios lugares, no había. Entonces se decidió, una gran decisión, de hacer el pabellón increíblemente, de cosa que después no se repitió. Se hizo en 72 días, o sea, un poco más de 3 meses, de 2 meses, se hizo el pabellón. O sea, que realmente es algo desde la concepción,
un edificio que, bueno, son dos edificios. El de lo que le llamamos el vestíbulo, que es lo que da 23 a la rampa, y el otro edificio conectado por dentro del edificio N, que, bueno, realmente es un hito dentro de la historia de la arquitectura cubana. Es un hito porque realmente es un edificio extraordinariamente sencillo, pero además concentra muchas cosas y es un espacio muy polifuncional. La inauguración fue extraordinaria porque se hizo con un gran carnaval, con varias orquestas en la rampa, o sea, toda la rampa se remodeló en aquel momento, se hicieron los mosaicos estos estelares extraordinarios, una exposición de artes plásticas a cielo abierto que no existía, o sea, no tenía paralelo anteriormente, ¿no? Antecedente en este caso, y toda la arborización de la rampa, que realmente fue fabuloso. Pero si seguimos buscando lugares significativos para los cubanos donde haya estado presente mi invitado, habría que irnos hasta Expo Cuba. ¿Cómo surge, cómo se enrola en este proyecto? Bueno, Expo Cuba fue mi obra más grande, mi obra más importante, no cabe duda. Mi obra, los arquitectos a veces centralizamos un poco las cosas. Bueno, yo fui proyectista general asignado en este sentido, pero bueno, por supuesto fue un gran equipo, enorme equipo que se hizo para poder hacer aquello, casi tan, bueno, no tanto como en los 72 días del pabellón, pero en 18 meses desde la concepción, o sea, desde que me dijeron que tú vas a ser el proyectista general, a que se entregó llave en mano, como decimos, con toda la exposición hecha, fueron 18 meses. 20 meses exactamente. Realmente fue un esfuerzo extraordinario porque fue casi el país completo en función de hacer aquella obra extraordinaria y realmente había bastante facilidad para poder imaginarse cosas y bueno, hice unos cuantos sketches, unas cuantas ideas para ser aprobada. Eso fue discutido directamente con el comandante y bueno, pues se desarrolló y a partir de ahí formamos varios equipos de proyectos de todos los organismos, etcétera, y se pudo hacer Expo Cuba en un tiempo que es récord, indudablemente que es récord. Hubo también un tiempo en Habanas del Este, me refiero a la mar. Usted formó parte también de quienes levantaron esa ciudad. Eso fue una historia extraordinaria. Nos mandaron a un grupo de profesores al plan de la mar, que era el plan más grande que se estaba formando, ya llevaba alrededor de un año comenzado, y al mismo tiempo, bueno, me hicieron a mí, de buena a primera, de profesor de Historia de la Arquitectura a vicedirector técnico de todo el plan de la mar. Y realmente fue una experiencia única en mi vida, porque le daba clase a los estudiantes que estaban allí de primer y segundo año. Ellos trabajaban conmigo en proyectos, trabajaban conmigo en las asesorías técnicas de las obras, ellos, y, o sea, los del primer y segundo año y otros años superiores que venían a trabajar en eso. Y entonces esa relación de estudio-trabajo para mí fue extraordinaria y para ellos fue una gran experiencia siempre en todo sentido. Lo que no dio resultado fue que realmente no se terminaron muchas cosas y al mismo tiempo eso fue degradando el espacio urbano que hubiese podido haber sido extraordinario, porque realmente ahí hicimos muchas cosas muy nuevas también y el resultado hoy en día, salvo algunos lugares que realmente aún mantienen el espíritu original, pero indudablemente que se ha perdido mucho y que bueno, es así, ¿no? Y es un tema que siempre los arquitectos están velando, exigiendo, porque en estos momentos tenemos una gran cruzada por el problema de las regulaciones urbanas, por el desorden de que realmente tenemos que salvar la ciudad. La ciudad está sufriendo muchísimo porque todo el mundo se siente en la capacidad de pintar su pedacito de fachada, ya no la fachada de su casa, sino de su apartamento dentro de un edificio, y entonces le pone un balcón rojo, el otro verde, el otro amarillo, y entonces estamos de alguna manera acabando con la ciudad. Y hoy en el espacio Los de la Unión ofrecemos un sitio para mostrar algunos de los momentos importantes del año 2024 a propósito de la participación en el programa de importantes figuras del ámbito cultural. Vamos a centrarnos en la presencia de importantes arquitectos.
este interés por la arquitectura, que sé que viene también desde el ámbito familiar. Coméntame un poco. Bueno, el interés por la arquitectura es casi un rasgo familiar, ¿no? Mi abuelo, Luis Rubio Sasnávar, era arquitecto, un arquitecto reconocido por los de su generación y los posteriores, porque también fue profesor y fundador de la CUJADE, de la Facultad de Arquitectura. Y practicaba de niña mucho con sus dibujos. Yo recuerdo colorear las perspectivas de mi abuelo, las perspectivas de Modesto Campo, que era otro importante arquitecto de su generación y que siempre fue muy amigo de mi abuelo. Y después, a medida que iba creciendo, los ejercicios que él enseñaba en clase los practicaba conmigo también. Entonces, siempre tuve esa inclinación de dibujar, de armar con legos y los bloques y tal. Pero además tengo una tía que también es arquitecta, que es la hermana de mi mamá, la hija de mi abuelo, y también mi mamá quería ser arquitecta, pero al final terminó siendo médico, ¿no? Y cuando estaba en el pre tenía esa inquietud, si coger medicina o coger arquitectura. Al final me dediqué, o sea, al final decidí coger arquitectura y nada, ahí empezó todo. Bueno, sin lugar a dudas es una historia que nos compartes desde el ámbito familiar y que fue una correcta elección. Sí, cómo no. ¿Qué proyectos te retaron desde la oficina que recuerdes con mucho agrado? Hubo muchos programas de arquitectura. Estuvo la planta de clasificación de residuos sólidos, hubo parques, hubo viviendas, hubo museos, hubo sencillamente diagnósticos de espacios, que también es una labor del arquitecto, ir a un espacio y determinar si está bien, si funciona, si no funciona, qué es lo que falla, si necesitas un civil, si hay que buscar otro especialista. Hubo también análisis urbanos de espacios completos como la calle Mercaderes, la calle Oficio, intervenciones en plazas y el templete. Háblame del templete. El templete es un proyecto que llega a mis manos casi por accidente en el 2017. Realmente yo no sabía de que se iba a intervenir el templete y coincido en una reunión en la que se habla del interés de que se expanda el templete y de cómo se va a expandir el templete. El templete siempre ha sido así. Y resulta que no, que había grabados antiquísimos del siglo XIX en que mostraba el templete en la línea de fachada por delante de la residencia de los Condes de Santovenia, que es el museo, el Hotel Santa Isabel, ¿no? Y lo primero que se hace es construir una valla y los arqueólogos comienzan a trabajar. Es realmente la primera vez que yo coincido con el Departamento de Arqueología en una obra y lo disfruté muchísimo porque además son unos muchachos y muchachas, porque también las mujeres en la oficina estamos en todos los niveles, espectaculares, y cada vez que encontraban algo me lo enseñaban y ese maravilloso destacamento de trabajadores incansables encontró los cimientos originales. Entonces ya no había excusas. Se acometió la gran inversión con un grupo de inversiones fantásticos, el grupo al que después tuve el honor de trabajar, el grupo de rehabilitación y conservación patrimonial, un grupo pequeño de féminas todas aguerridas que con un grupo de trabajadores de Restaurabana y de la empresa Puerto Carenas acometieron el desmontaje de todos esos pilares originales de piedra, las rejas, la restauración, el ensanche, la réplica de esas columnatas laterales y todo el proceso de diseño de las rejas, de las verjas y tal. Entonces fue un proyecto muy bonito realmente y un proyecto muy emotivo porque el templete tiene una gran significación para la ciudad. Premio Nacional de Restauración 2023 emitido por el Consejo Nacional de Patrimonio y tiene que ver con la intervención, la presencia en el centro de Fidel Castro. Háblanos un poco de este gran desafío en tu carrera. El centro Fidel Castro, por su escala y su magnitud, es una obra imponente. Recuerdo la primera reunión del Consejo de Estado en donde se hablaba de 7, 9 subgrupos en donde todos eran ministros, los que estaban reunidos. Los jefes de los subgrupos eran ministros. Fue una obra muy emotiva por las relaciones que se desarrollaron ahí. Habían muchos trabajadores y obreros a pie de obra, técnicos de obra, diseñadores, montadores, pladuristas, restauradores. Era un hormiguero, ¿no? Era en todos los sitios a la vez ocurría N cantidad de cosas.
y un espacio donde se aprendió muchísimo. Tuvo la suerte de poder ser restaurada una residencia de las originales del Vedado, una residencia que tiene como tres espacios, ¿no? La casa más patrimonial junto con su antigua caballeriza, que es de finales del 19 con modificaciones hechas en el 20, y un bloque al fondo que es de la década del 30 más o menos, ¿no? Y además se le va adicionando en el tiempo el área exterior, que no pertenecía originalmente al proyecto, que se adiciona. Y surge la inquietud de qué hacer con esa área exterior. Hacer una propuesta que sea similar a la arquitectura del edificio o que rompa totalmente con la arquitectura del edificio. Decidimos que fuera por contraste, ¿no? Que fuese el espacio que albergara las nuevas funciones, no las funciones de salones de exhibición, que es una función antiquísima, o la de biblioteca, o no, sino las nuevas funciones, un anfiteatro, salas didácticas, salas de tecnología, con cosas que fuesen novedosas también para el visitante, como los jardines verticales, como también tener un pequeño jardín que recuerde la flora cubana, como ese que tenemos cerca a Calle 13, y después la flora que nos ha sido introducida por familiares, amigos y amigos del país, como el que está pegado a Calle 11. Y fue un proyecto que demandó de muchas horas y de muchas especialidades. Bueno, sé que entre los grandes desafíos también estuvo hacerlo en tiempos de la COVID, diseñarlos, estar allí y también sustituir las importaciones. También fue un gran desafío para el cuerpo de diseñadores, de arquitectos. Sí, como el centro comienza a pensarse, a gestarse en el 2018, el proceso de ejecución prácticamente nos coge en plena COVID. De hecho, yo no sé lo que es una cuarentena. Nunca estuve en casa, siempre estuve a pie de obra, y conmigo todo el grupo de inversiones, todo el grupo de proyectos también estuvo a pie de obra, estuvieron a pie de obra los jardineros, los obreros, todo el mundo estuvo trabajando con nasobuco a altas temperaturas, no sabíamos qué íbamos a hacer. Y sí, fue también un gran reto el llevar a término muchos de los espacios que estaban pendientes de importaciones. Porque, por supuesto, venía todo un diseño museográfico porque también la figura a la que está dedicada fue una figura que en 90 años hizo muchísimo. Entonces no había forma de contener eso en un soporte físico, había que acudir inevitablemente a la tecnología. Tecnología que no se produce en Cuba, por tanto hay que importar. Solamente en eso había mucha tensión en cuanto al tema de las importaciones. Y sí, fue una obra en la que se hubo que repensarse y recrearse una buena cantidad de soluciones con lo que había en el país, porque el término de las importaciones, si antes llegaba un barco en 3 meses, ahora se demoraba medio año en llegar o 8 meses. Entonces era estresante, sobre todo por las intenciones que se tenían de la inauguración y la fecha. Los arquitectos siempre son soñadores, siempre quieren mejorar y por supuesto los edificios hablan de una ciudad, hablan de un momento y hablan también de las pasiones de hombres y mujeres. Hablemos entonces de por qué la arquitectura. Pues la arquitectura es la poesía de la ciudad y vista así, hemos pasado por periodos en que la ciudad ha estado vacía completamente con la pandemia y caminar daba gusto, viendo los edificios, respirando, es como ir leyendo el libro de poemas. Tú los interpretas, por ahí empieza a sentirse un poco el arte, pero no es verdaderamente arte hasta que tú no ves la gente, chocas con la gente, hablas con la gente, miras a la muchacha que pasa, discúlpame, ¿entiendes? Vas disfrutando esa relación con la vida de la ciudad, que es la comunidad, que es la gente misma, que viene a ser a la ciudad como, digamos, como el alma y la conciencia le es al cuerpo. Es ese complemento. Uno sin la otra no existiría. Igual la ciudad es una maqueta, no, es viva. Y es viva porque tú pasas de tu casa al barrio, a la ciudad. Ahora hay sus conflictos y sus problemas porque, claro, como tú dices, cuando vas de tu casa a visitar un lugar en la ciudad, ¿qué dices? ¿Sales a la ciudad o entras a la ciudad?
Interesante. ¿Sales a la ciudad o entras a la ciudad? Normalmente la gente dice, voy a salir Voy a salir. a la esquina de, voy a salir, pero sin embargo cuando ya terminas el recorrido por la ciudad, ¿qué dices? No, voy a entrar a mi casa. Es decir, esa diferencia entre salir y entrar es que pasa algo serio. Es que la casa es tuya. Tú entras a tu casa, dominas la casa, dónde está la luz, dónde está esto, si hay un accidente, dónde están los muebles, todo. Pero la ciudad es tuya. Realmente ese sentido de pertenencia a la ciudad se da. Si hoy tuviéramos que caminar por La Habana y tuviéramos que encontrar la huella de mi invitado, ¿qué nos podrías recomendar? Bueno, pues hoy caminar por La Habana y sentir la huella mía. En fin, qué decirte que, a ver, que como arquitecto y como artista, porque siempre he sentido que la arquitectura es arte, no me he sentido, digamos, en la postura de yo arquitecto. Es decir, el yo, el genio, la pintura, el monumento iconoclasta, el cuadro de fulano. Es decir, no me ha sido muy directa esa relación como arquitecto y artista, en nombre del artista. He sentido mucho más la necesidad y el vínculo de estar incorporado a servir a la población, a ayudar. Yo creo que he tratado siempre de transmitirle a los alumnos, porque he tenido alumnos dando clases o profesores de la universidad, sentir. Es decir, es lo primero que uno tiene que mostrar. Es decir, lo mismo ver que oír, que palpar, que tocar, sentir. Escuchar. Si eres capaz de sentir, escucha. ¿Qué te dicen? Comunícate. Es decir, comunicarte porque no solo es escuchar. A veces estoy hablando y te hago un gesto y te pongo una cara. Tienes que comunicarte completo, con todos los sentidos. Y entonces después que te comunicas y oyes, ayuda. Bueno, pero hay muchas obras que mostrar y ese libro atesora algunos de estos proyectos. Si tuviéramos que resaltar algunos, ¿cuáles podrían ser? Bueno, a ver, ¿va a hablar el libro entonces? Sí. Bueno, mira. Esto mismo, por ejemplo, Longina. ¿Qué es Longina? La tienda de Artex, una tienda especializada en música que iba a ser Artex en la calle, en Obispo, en el Boulevard de Obispo. Se hicieron los diseños de los estantes, de todo el diseño interior de la tienda. Pabellones, exposiciones, la iluminación es parte de un diseño. Entonces, pues trabajamos iluminación. Otra propuesta, por ejemplo, completa con una firma que trabajaba iluminación acústica fue la sala teatro del Museo de Bellas Artes, que anda de verdad, bueno, mira, proyectos de iluminación para el Morro, Cabaña, La Punta, es decir, hay muchos de estos aspectos que si tú, el Hotel Sevilla, las propuestas, si tú vas a ver con interiorismo, pues van dando la pauta también de proyectos vinculados a la arquitectura. Pero yo le propongo hablar ahora de un tema que también le apasiona y cuando el director del espacio me decía que iba a entrevistar a un arquitecto y me entregaba parte del currículum, yo empezaba a ver series de televisión y yo no entendía, decía, pero ¿cómo vamos a entrevistar a un arquitecto que ha estado trabajando tanto en series de televisión? Y es que usted ha tenido un papel importante en la dirección de arte. Yo le voy a mencionar algunos programas que están en la memoria colectiva de muchos cubanos. Por ejemplo, el espacio Cuando Yo Sea Grande, ¿cómo llega a él y qué hace allí? Eso es hace muchos años atrás. Llego a él por Iraida Alberti. El momento en que Iraida reclama que ella no podía dirigir más un equipo de fotografía en un set, el otro equipo al otro día, entraba en un estudio y le cambiaban los fotógrafos, que ella no podía, que ella necesitaba tener un equipo de trabajo. En ese interín, yo estaba en la televisión trabajando en diseño, en el departamento de diseño. Y bueno, se produjo la confrontación de que ella necesitaba su equipo mínimo. Y bueno, perfecto, tendrá su equipo mínimo, nos vimos con la dirección de la televisión. Pero bueno, en la final de la reunión dice, pero yo quiero que tú seas el director.
de arte. El escenógrafo, todo, vestuario, todo tú me lo manejes. Una aventura que cuando se exhibió en nuestra televisión pues llamó muchísimo la atención por la historia, el contenido, también por la dirección de arte. Me estoy refiriendo a Chiralá, el regreso de los dioses. Hábleme de eso. Se hizo en un momento complicado de recursos y realmente la visualidad. Tanto como que contamos con el tremendo apoyo de Eusebio Leal, que lo conocíamos también por otras circunstancias de diseño, y nos ofreció San Francisco, el convento de San Francisco, que podíamos utilizarlo, que él lo tenía de almacén en ese momento, la nave que ahora es galería y el patio y todo, que lo podíamos utilizar. Y bueno, nos metimos ahí, arrancamos ahí, cogimos parte de la plaza, también ahí de Paula, y bueno, pues ahí se realizó parte de la... Ahí nos metimos, gran parte, porque cambiamos, pero ya teníamos piedra, material, y se hacían escenografías y cosas, y se fue haciendo Chiralá. Entonces, usted estuvo en esos primeros pasos que la televisión cubana adoptara el necesario director de arte. La UNIAC, en ese festival, Caracol, todo lo que eran las especialidades de Chiralá las premió. Le dio premio de fotografía, premio de música, premio de edición, y dio por primera vez, diploma que conservo muy querido, el premio de la dirección de arte. Y hasta aquí esta emisión de Los de la Unión. Gracias a usted por acompañarnos en esta entrega en la cual estamos recordando algunos de los momentos especiales del año 2024. Me despido, le estaré esperando la próxima semana.